a raíz de lo que ha pasado, que ha hecho Estados Unidos con el gobernador Rocha Moya, y bueno, tenemos la situación por el otro lado de la gobernadora de Chihuahua, estaríamos ante el esquema de que es una respuesta de Estados Unidos para proteger a la gobernadora de Chihuahua, para que no se le haga un juicio, para que no pueda ser destituida porque violó la Constitución, y entonces es como una espada de Damocles. Si van sobre la gobernadora de Chihuahua, pues el gobierno de Estados Unidos va sobre Rocha Moya. No sé si estaríamos en una dinámica de ese tipo. Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy. Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso. Esta idea de la derecha, del PRIAN, del MacPRIAN, que han estado difundiendo, esta idea de que si dices muchas veces lo mismo, entonces se convierte en verdad. Una mentira que se dice tantas veces se convierte en verdad. Nada más hablando de nuestro gobierno. Redujimos los homicidios dolosos en 44%. El Consejo de Seguridad envió a 94 delincuentes a los Estados Unidos, de todos los grupos delictivos, a petición de los Estados Unidos y por considerarse en el Consejo Nacional de Seguridad que era benéfico para México. Las detenciones, las incautaciones, la destrucción de laboratorios y la protección de las y los mexicanos. Recientemente la encuesta de ENSUS del INEGI reporta que hay una disminución en la percepción de inseguridad de las y los mexicanos. Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación. El caso Chihuahua lo lleva la Fiscalía, el caso Sinaloa lo lleva la Fiscalía. Hay instancias, instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y ellos tienen que informar. Pues la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura. Por una sola razón, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo. Y tenemos muy claro, y estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa: es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama soberanía, y esa no se negocia. ¿Quién más? ¿Quién más que no haya preguntado? A ver, allá el compañero. Hola, Presidenta, buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, abonando un poquito con lo de San Quintín, a mí me tocó estar hace unas semanas en San Quintín y me tocó hablar con algunas también mujeres jornaleras y destacar sobre todo que lo que decía la ahora secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que hay más mujeres jornaleras que hombres trabajando en este momento y que son las que pues se levantan desde las 4 de la mañana, hacen el lonche, salen a trabajar y que además lo que me decían ellas es
pues que terminan con la espalda muy desgastada por tanto estar dobladas, agachadas, recogiendo esto. Pero lo que a veces uno dice, bueno, solo se trata de sufrimiento, de dolor, y lo que me sorprendió mucho era lo que me decían, pues de que el campo, trabajar en el campo es muy bonito, no solamente es pesado, sino porque hay el olor a fresas, a tomates recién cortadas, a no respirar el smog y estar en el campo. ¿Qué mensaje les da a estas mujeres? Que bueno, yo quedé muy sorprendido con lo que me contaron, y si su gobierno pues contemplará algunas medidas extras en este plan de justicia, sobre todo para ellas que son pues las que también tienen que atender la casa. De repente se hace esta doble jornada pues que de por sí ya es extenuante. Si recuerdan, el presidente López Obrador llamaba al periodo neoliberal el neoporfirismo. ¿Qué pasó en el periodo neoliberal? Privatizaron el ejido. Esta privatización del ejido llevó nuevamente a la acumulación de tierras en muchos lugares. La falta de apoyos que se dio al campo, que no se dio, más que también a los grandes productores, a los pequeños productores, pues solo el Procampo y nada más. Entonces se generó durante los últimos años, todo el periodo neoliberal, de nuevo la producción para la exportación. Grandes productores que contratan trabajadores agrícolas. Y se generó nuevamente, como en el porfiriato, un esquema de sobreexplotación del el jornalero agrícola. ¿Qué esquema de sobreexplotación? Más de 8 horas de trabajo, sin contratación directa, a través de contrataciones externas, el uso de plaguicidas afectando la salud, el contrato de niños y niñas. Es decir, no el contrato de trabajadores del campo sin derechos laborales, basado en la sobreexplotación para la exportación, muchos de ellos. Con la transformación, uno de los temas que se hizo, creo que fue en el 24, fue la aprobación de una ley que garantizara que todos los trabajadores agrícolas deberían tener inscripción al Seguro Social. Y algunas otras acciones que se hicieron con el presidente López Obrador. Ahora nos toca a nosotros garantizar la seguridad social de las y los trabajadores agrícolas y que se cumplan todos los derechos laborales, incluso que las y los hijos e hijas de trabajadores y de jornaleros agrícolas tengan lo necesario para poder vivir adecuadamente, que se trabajen 8 horas, que no sean estas largas jornadas de trabajo. Y por eso es el plan de justicia de San Quintín, y de ahí vamos a los planes de justicia de otros lugares, porque no solo es lo que se haga jurídicamente, sino garantizar que la ley se cumpla. Y eso es lo que estamos desarrollando con estos planes de justicia en los distintos lugares del país en donde se contrata a los jornaleros agrícolas. Adicionalmente, apoyando al pequeño productor, al ejidatario, para que garantice el cultivo para el autoconsumo y también para la venta o para la transformación y la recuperación de la milpa, particularmente en el sur-sureste del país, donde se sigue sembrando maíz nativo. Entonces, un programa integral que ya hemos venido desarrollando y que estamos fortaleciendo y le vamos a presentar muy pronto. Presidenta, y sobre el tema laboral, preguntarle cómo es que se logró también que todas estas políticas del trabajo impactaran en la reducción de la pobreza extrema. Bueno, el salario mínimo lo dice el INEGI. El aumento al salario mínimo y los programas de bienestar son los 2 elementos sustantivos
para la disminución de la pobreza. Se llama redistribución de la riqueza. Así de sencillo. Si el trabajador gana más, pues hay más distribución de la riqueza. Y sobre este tema, pues de lo del gobernador Rocha, me impresiona como, bueno, ya no me impresiona, pero me parece importante decir cómo ahora columnistas como Ciro, el Reforma, los dirigentes del PRI, del PAN y de MS se ponen de acuerdo, parece, pues para hablar de lo mismo, de acusarla a usted de encubrir a este gobernador, de protegerlo, llaman ellos, pero no destacan pues el hecho de que usted haya exigido pruebas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué siguen esta línea de Washington estos Lo que medios? comenté ayer fue muy claro, la Fiscalía tiene que hacer el análisis, porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano o mexicana. Pero lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente. Defendemos nosotros el Estado de Derecho, defendemos las leyes, defendemos la Constitución. Pero además, lo que es lamentable, verdaderamente lamentable, es que la oposición, la derecha mexicana, se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para defender su posición. No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera en México. No hay diferencia. Ellos lo que quieren es la intervención externa porque no tienen proyecto de nación, porque no tienen nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos, más que mentira, mucha hipocresía y también la intervención externa. ¿Qué diferencia hay con los conservadores que fueron a pedirle a Maximiliano que viniera a México a gobernar? Ninguna. Por eso digo, ¿quiénes son los antecedentes de la derecha mexicana? Del MacPrian completito. ¿Quiénes son? Y de sus dirigentes. ¿Quiénes son los antecedentes? Pues son Santana, son Porfirio Díaz, esos son. Iturbide. Nosotros no. Nosotros estamos orgullosos de ser admiradores, seguidores de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Leona Vicario, de José Ortiz, de Juárez, de Zapata, de Villa, del general Lázaro Cárdenas. Esos son nuestros referentes históricos. Es más, son los referentes del pueblo de México y por eso son nuestros referentes. Madero.